Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, muy buenos días y bienvenidos a Nordeste Radio. Bienvenidos a nuestro programa de motor, a Motorízate Turbo. José Miguel Gobantes, muy buenos días, ¿cómo estás? Casi me ahogo yo solo. Soy de lo que no hay. Jaime Sornosa, buenos días. Buenos días. Hoy tenemos un programa trepidante. Hoy empezamos un poquito antes, ya saben que luego después tendremos el programa del Ponte al Día. Hoy nos visitarán componentes del PSOE para hablar de la campaña electoral. Ya saben que el día 13 tenemos elecciones. Nos visitará Alicia Palomo, también Sergio Iglesias y la alcaldesa de Riaza, Andrea Rico. Pero bueno, ahora vamos a hablar de coches y vamos a empezar con un vídeo. Cuéntanoslo tú, Jaime, ¿qué vamos a empezar? El otro día estuvimos hablando con el amigo José Mamoto y a través de Jesús Fernández Modelo, que nos acompañó, nos fuimos al karting de Ángel Burgueño, en el Molar. Toda una instalación súper perfecta, con motivo de reunirse todos los miembros del club Mazda MX5 para pasar un día tranquilo, comer un buen cachopo y luego disfrutar un montón con los karts, que da gusto. Y parece mentira cómo se mueven esos bichejos. Eso, y la sensación de velocidad que te dan, ¿verdad? Ya lo verás ahora, va a ser, bueno, ahí subieron, yo que sé, 20 y tantos nos juntamos, me parece. Yo no participé, pero lo disfruté casi igual, casi. Pues vamos a verlo. Venga, lo vemos. ¿Cuándo quieras, Héctor? Bastante, porque ha habido un grupo que se ha perdido, que digo, ¿cómo te pierdes? Si es el karting, que es el que está en la 1, pero bueno. Sí, ha habido gente que dice, hemos ido a la gente en... Alguna vez de alguna cosa. Hola, buenas tardes. Estoy aquí con José Mamoto, presidente del MX5 España, que estamos aquí para una concentración. Como se verán, están aquí los coches, después darán unas vueltas por el circuito. Y bueno, ¿qué tal esta concentración tan numerosa? Pues muy bien, la verdad que hay más gente de la que esperábamos. Hemos sido unos 20 coches, 25, y ha venido tanto socios como no socios, porque las rutas que hacemos son abiertas. Y ahora vamos a comer los que ya somos socios, esto ya es la parte de socios, y vamos a echar unos karts. Entonces cuando acabemos, bueno, meteremos todos al circuito y ya veis, hemos hecho una ruta por el norte de Madrid, por Pradena, el Berrueco, tocando un poquito de Segovia, hemos parado en 2 miradores y muy bien, la verdad, una ruta muy tranquila. Hemos visto buitres, hemos visto varios clubes de coches que han pasado con nosotros, un club de clásicos también, uno de motos. Muy bien, la verdad que ha sido una experiencia increíble y repetiremos seguro. De hecho ya estamos preparando más, en marzo, abril tenemos rutas, en mayo tenemos otra y la siguiente la seguimos preparando conforme vaya pasando el tiempo. Pero sí, las haremos además por el sur de Castilla-La Mancha, la otra va a ser por Guadalajara y se están previendo también por Valencia y por Málaga, que es junto con otros clubs. Y esto es lo que hay por ahora, intentando crecer, haciendo lo mejor que podemos. Y ya sabéis, si os queréis apuntar, tenéis la web que es clubmx5.es, ahí está toda la información. Las redes sociales las tenéis ahí, el contacto, el correo, lo que necesitéis, me escribís por ahí y yo resuelvo todas las dudas. ¿Habéis visto buitres? Hemos visto buitres. Pero para ver buitres no hace falta ir por ahí, por el norte. No, bueno, pero hay muchos buitres. Pero hemos tenido la suerte y en una de las curvas cerradas además, estaban todos en el nido y además hemos pasado nosotros y se han empezado a cruzar. Y se han bajado. Y ha sido increíble, sí. Ha sido precioso. A mí me ha pasado eso también. Cosas que les pasan. ¿Y ha habido algún incidente o algo? ¿Se han portado bien? Nada. Por tráfico y todo, ¿no? Nada, cero problemas, cero accidentes, eso es lo más importante. Cada uno va a su ritmo, todo el mundo tiene la ruta predefinida, nadie se pierde, no se ha perdido nadie y ya está. ¿Cuántos coches se han inscrito, me has dicho? Inscritos como tal, de socios unos 10. 10. Al final han venido más socios que no se habían inscrito. 20, y además, 25 coches. Claro, y además con no socios, a lo mejor unos 25 coches, más o menos. Eso es una cifra quizás apropiada, alguien más. es apropiada porque
muchos coches no se dominan, pero se va a salir. Y es muy difícil juntar un modelo concreto, porque al final si coges todas las marcas es fácil, pero solo MX5 y sin hacer publicidad de ningún tipo, intentando que la gente hable del club y tal, es difícil. Bueno, pero vamos bien, la gente está muy feliz, muy contenta, le ha gustado mucho y esperamos que se repita, que en es las la idea. próximas esperaré también enterarme. Sí, claro. Si puedo asistir, asistiré. Y si no, pues con Jaime os haremos una película, un vídeo que te lo mandaré. Genial. Para que lo edites o lo trabajes como quieras. Pues muchísimas gracias.
Bueno, pues ya hemos hecho las carreras, hemos hecho 2 tandas, una de calentamiento y una carrera, un Grand Prix. Y muy bien, los carros muy bien, además agarran un montón. Han cambiado el sistema y va mucho mejor que antes, la verdad que lo han mejorado muchísimo y eso se agradece. Y muy bien, ningún cara da problemas, todo bien, tiene cinturón de seguridad, que es importante, se pueden ajustar, que hay carros que no se ajustan, esto sí, así que muy contentos y probablemente que repitamos. Interesante, ¿eh? Interesante, además son instalaciones unas buenas. Las instalaciones son perfectas para llevar a cabo un curso, una carrera, un campeonato, un divertimento, lo que quieras. Y la emoción que puede dar un karting. Hombre, un kart es la leche. Total. Oye, nos tiene que contar una cosita, Héctor, y seguimos, pues vamos a hablar con nuestro amigo. Vamos a hablar con Bernardo Hernández, muy amigo tuyo, le conoces, y vamos a hablar sobre el carné de conducir, esto que quieren limitarlo para la gente mayor, bueno, él no lo va a contar, ¿os parece? Venga, pues que nos ponga algo. Desde el Ayuntamiento de Fresno de Cantespino queremos transmitir nuestro agradecimiento a todos los vecinos por su respuesta unánime y ejemplar frente a la pandemia, a la vez que os recordamos que el virus continúa activo, por lo que os pedimos seguir actuando con responsabilidad y prudencia. Riaza es patrimonio, es cultura, es gastronomía, es deporte, es naturaleza. Riaza es vida. Ven y disfrútala. Riaza, el pueblo más sano. Bueno, pues vamos a saludar a Bernardo Hernández, muy buenos días. Buenos días, saludos. ¿Qué tal estás? Bueno, pues aquí en Canarias con un poquito de calima, que llevamos unas semanas que parece que no nos quiere abandonar. No es, dirían, demasiado potente, pero sí bastante molesta. Sí, es incómoda, es muy incómoda. ¿Cómo va La Palma? ¿Van llegando las ayudas? ¿El tema va recuperándose? Pues parece que sí. Esta mañana he escuchado que de 4.500 solicitudes que habían sido registradas por la oficina creada al efecto, pues solo el 15% no ha sido tramitado todavía, con lo cual quiere decir que ha sido tramitado un número importante, ¿no? A ver si poco a poco recuperamos esa vida normal que todos pretendemos. Un abrazo muy fuerte para los palmeros. Oye, nos acompaña, tú lo conoces sobradamente, Jaime Sornosa y también José Miguel Gobantes. ¿Qué tal? Jaime, saludos, me alegro de oírte. Fuerte y abrazo. José Miguel no lo conozco, pero bueno, seguramente de referencia sí. Seguro que sí. Oye, hoy vamos a hablar del tema y vamos a tocar el tema sobre la limitación para el carnet de conducir para la gente a partir de cierta edad. Cuéntanoslo tú un poco más, ampliando la información, pues no es un proyecto de momento, ¿no? Bueno, realmente yo creo que ya un poco existía, ¿no? El hecho de que las personas cuando tenían limitaciones derivadas de la edad, básicamente, limitaciones pues en los reflejos, en la coordinación, en la vista o el oído, pues en los centros de médicos pues lo que te hacían era
limitarte el periodo de vigencia del carnet, ¿no? Ellos decían, bueno, pues este señor debe pasar cada 3, cada 2, ese informe iba a la DGT y la DGT así lo hacía, ¿no? Y entonces ahora lo que hace, bueno, pues que ha trascendido más el hecho de que a partir de los 65 años, en vez de 10, te dan solo 5 años de vigencia, y que a partir de ahí incluso lo intentan reducir a 3 desde los 70 años para arriba. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que realmente lo que te he dicho, yo creo que todo está vinculado con las características personales de cada una de esas personas de cierta edad que quieren renovar el permiso. Entonces, bueno, pues yo creo que bueno para todos, ¿no? Es decir, el hecho de que la mayoría de las personas de cierta edad, entre las que nosotros, Jaime y yo, por ejemplo, nos encontramos, pues no tenemos que agradecer el hecho de que nos confirmen que estamos en condiciones de conducir, ¿no? Que la experiencia nos ayuda a superar situaciones de riesgo muchísimas, pero las limitaciones físicas también hay que observarlas y tener en cuenta que bueno, si no oímos, si vemos poco, si estamos bajo los efectos de medicamentos que nos producen sueño, que nos producen visión borrosa, que es lo que producen muchos de los medicamentos que toman los mayores para los dolores, para el insomnio, para poder dormir, etcétera, pues lo importante es estar controlado. Yo sí estoy de acuerdo y supongo que Jaime también. Bueno, yo sí estoy de acuerdo si se llevan a cabo efectivamente esos test, esas pruebas, esos ensayos con la gente que está mayor, y esto solamente se puede hacer cuando lo provocas o lo programas, mejor dicho, cada poco tiempo. Entonces me parece más que correcto que se limite el carnet de conducir a partir de cierto tipo de defectos. Efectivamente, porque ¿cuál es el tema? Es decir, con esto que yo estoy diciendo no quiero decir que los mayores sean conductores malos, porque las cifras dicen lo contrario. Es decir, vamos a ver, los reflejos, la vista o el oído no son lo mismo, como acabamos de decir, pero hay una experiencia y además hay unas estadísticas. ¿Y qué dicen las estadísticas? Bueno, pues un estudio que ha hecho la Fundación AXA hace poco dice que los mayores entre 66 a 70 años tienen un 7% menos de accidentes que la media. Los de 71 a 75 años un 23% menos que la media, y de 75 más un 26% menos de accidentes que la media. Los que más accidentes tienen son los que están por debajo de los 31 años, es decir, que los mayores no son los peores conductores ni los que más accidentes tienen, teniendo en cuenta además que muchos de los accidentes que tienen los mayores son como peatones, ni siquiera como conductores. Sí. Hombre, con lo cual habría que hacer campañas, que es por lo que todos estamos, campañas dirigidas a los mayores, no solo como cuando son conductores, sino también cuando son peatones, que es importante, ¿no? Nosotros en el circuito nuestro, en Bercimuel, lo que hacemos es que en los cursos de perfeccionamiento de conducción no solo se dan a la gente joven que acaba de sacar el carnet o incluso antes de sacar el carnet, sino que hay unos cursos de perfeccionamiento de conducción para personas mayores que están conduciendo desde hace muchísimos años, pero que desconocen el funcionamiento de los coches actuales con los sistemas electrónicos que llevan de estabilidad, dinámicos, tal y cual. Eso nadie se lo ha explicado a estos conductores. Entonces nosotros lo que hacemos es ponerles al día de todas las características actuales a nivel de tecnología de los coches modernos. Mira, el otro día, Jaime, en el Congreso, Luis Montoro, al que tú conoces también como yo, el catedrático de seguridad vial, ponía un ejemplo, decir, oiga, vamos a ver, llenamos el país de rotondas y no enseñamos a la gente a cómo hay que conducir en ellas. Sí. Pero bueno, vamos a ver, sí señores, ahora con los patinetes, llenamos el país de patinetes y no le decimos a la gente cuáles son las normas y no la cumple ni Dios. Exacto. Perdonando la expresión. Entonces, es lo que estamos haciendo, es decir, vamos a informar a la gente. Mira, hay 4 millones de conductores mayores de 65 años que tienen el permiso ahora mismo en España vigente. Eso es el 15% del censo. ¿Qué hacemos? Los quitamos a todos de la carretera y decimos, venga, usted, en vez de tener un envejecimiento saludable y activo que le permita ir a la calle, ir de paseo, etcétera, no, lo vamos a encerrar a usted en su casa. Mira, pues esto no puede ser. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues decirle, señores, miren, vamos a ver, desde la propia familia, usa menos el coche, solo para lo imprescindible,
Hablo en situaciones en las que haya poco tráfico, etcétera, etcétera. Es decir, ir adaptando las circunstancias que las personas mayores casi siempre no hacerse viajes largos, etcétera, etcétera. José Miguel quería apuntar algo. Sí, vamos, yo conozco dos casos ahora mismo que me acaban de venir a la memoria, pero muy, muy cercanos, de amigos. Y uno ya fallecido, por cierto, y fue un deterioro progresivo, poquito a poco. Él siempre se negaba a decir que estaba mermando sus facultades, y fue el hijo, por prudencia, le dijo, no, te quito el coche. Le costó, vamos, el padre iba a la compra, iba a tal, a hacer todos sus apaños, pero con el coche había pegado un bajón notable, pero se daba cuenta todo el mundo, menos él. Para él todos iban mal, excepto él. El otro día... Claro, porque... Sí, dime. No, por ejemplo, el accidente provocado el otro día de un señor de 87 años al circular en dirección contraria, que se llevó la vida de 3 jóvenes, creo recordar, le iban avisando incluso otros conductores. Sí, pero mira, vamos a ver, con respecto a este accidente hay que diferenciar 2 cosas claras. Una cosa es el conductor kamikaze, que suele ir borracho, con drogas hasta los pelos, que seguramente ha hecho alguna apuesta, etcétera, etcétera. Y otra cosa es, y esto Jaime lo conoce bien, ese conductor que de noche, que a lo mejor me da su facultad, se despista porque las infraestructuras no están bien hechas. Es decir, hay montones de sitios, y Jaime y yo que hemos hecho 30.000 kilómetros al año haciendo pruebas por toda España, sabemos que hay un montón de sitios, accesos a autopistas y autovías, donde puedes colarte con completa facilidad. Sí, entonces ahí, en este caso a lo mejor ha pasado esto. ¿Qué ocurre? Que cuando tú te metes en sentido contrario, lo demuestran los estudios que se han hecho, llega un momento en que no sabes qué hacer, no sabes si pararte, si dar la vuelta, no solucionas realmente lo inmediato, es decir, pierdes absolutamente el control. En la última campaña de la DGT que nos ha enviado con los resultados del mes de enero, nos ha mandado unos vídeos de accidentes después del accidente, y en la mayoría de los casos se observa que es que una persona que tiene un accidente en una autopista en el tercer carril, en vez de coger y subirse a la mediana y hacer señales a los que vienen, no, se pone a mirar lo que tiene el coche, es decir, sin chaleco y sin nada. Es decir, oigan, vamos a ver, es decir, educación, formación, y las infraestructuras, que también hay que mejorarlas. Y lo que decía Jaime antes de las ayudas a la conducción, pues estoy con él. Es decir, yo algunas veces me lo preguntan, hombre, a mi padre que es mayor, ¿qué coche se le puede comprar? Mira, pues compra un coche que tenga mucha seguridad activa y mucha seguridad pasiva, pero con ciertas limitaciones en las ALA, que son las ayudas a la conducción. ¿Por qué? Porque ¿cuántas personas se han comprado un coche que aparca solo y sin embargo solo lo ha puesto en marcha el primer día para enseñárselo a los amigos, pero que después dicen, no, prefiero hacerlo yo? Con lo cual, vamos a ver, no podemos atrullarles con venga, ahora esto, el coche se sale del carril y se corrige, que tiene una frenada de emergencia, que control de crucero adaptativo, tal. Bueno, es como el que se compra un teléfono móvil de última generación y solo utiliza para hacer llamadas, ¿no? Está claro. Una cosita que quería decir yo. Normalmente, claro, cuando no es una apuesta, yo creo que cada vez hay menos cosas de esas. Esto fue más a finales de los 80, el tema de las apuestas, sobre todo la carretera de La Coruña, cuando iban de Lo Madrid a otra discoteca, que eso lo he vivido yo también en esa época. Pero vamos, por ejemplo, un consejo, ¿no? Cuando ves que te están dando luces, que te están pitando, y tú sigues. Un consejo, si te has metido en autovía en dirección contraria, es observar, porque tú todas las señales las ves al revés. O sea, ves la parte de atrás de una señal, no ves ninguna señal. O sea, es que no las ves. Claro, pero tú cuando vas conduciendo por la autovía vas con tus luces, con tus largas, y ves todas las señales. De la otra manera, las tienes al revés. Te están avisando, te están dando el toque. Algo estás haciendo mal, coño, voy al revés. Mira, sabiendo que porque se ve en casi todas las imágenes que hay de conducción en sentido contrario por autopistas y autovías, el que viene en sentido contrario viene siempre por su carril derecho, es decir, por el último del que va por su sentido, y casi siempre viene por el carril derecho. Como yo decía, bueno, ahora que estamos, que la tecnología lo arregla todo, porque claro, todo esto dentro de poco, cuando vengan los coches autónomos, todo esto se acaba, porque claro, el coche va a ir solo cuando lleguen los de quinta generación, que faltan muchos años y tal,
y entonces la cosa va a cambiar. Pero oiga, vamos a ver, ¿y si diseñamos? Ahora se ha hecho un trabajo fenomenal que hay en Lugo, en la montaña de Lugo, en un sitio de nieblas, porque ahí se hizo una autopista por un sitio que siempre hay nieblas, ahí no tú lo conoces. Y entonces, oiga, vamos a ver, y si creamos una cosa, que hay grandes ingenieros en nuestro país, de forma que, sobre todo para por la noche, cuando se detecte un haz de luz blanco en sentido contrario en una carretera, señalice 500 metros o 1000 antes y que ponga alerta y que todo el mundo sepa que viene un coche en sentido contrario. Hombre, ¿qué pasa? Que todas esas cosas cuestan dinero. Pero yo creo que, mira, un estudiante que se haga un trabajo de fin de grado con algo de eso, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero yo creo que no. Oye, pues mire, resulta que esta semana de eso. Claro, pues ahora van a venir los cruces inteligentes, ¿no? Van a venir los cruces inteligentes. Bueno, por eso, tú antes de llegar al cruce se te enciende una señal, efectivamente. Pues mira, pues vamos a hacerlo también en el otro sentido, que de repente para por lo menos las horas de noche nos sirve, ¿no? En fin, que yo creo que bueno, que seguramente alguien está trabajando en estas historias. Sí, lo que pasa es que claro, cuando hay un accidente de este tipo, sé que los medios enseguida lo destacan y claro, todo el mundo se tira echa las manos a la cabeza. Es cierto. Pero hay que ir a los estudios, a lo que dicen las estadísticas, y ya te digo, como nos dice Luis Montoro, nos aconseja, que ha sido nuestro maestro en muchas de estas cosas, hay que ir a los datos, que los datos son los que nos marcan la pauta, ¿no? Sobre todo en materia de tráfico, porque cualquier norma de tráfico, es decir, el gobierno ahora determina, también lo decía él, una norma y dice, bueno, pues esta norma para los mayores, bueno, pues una norma para los mayores, pero es que cualquier norma de tráfico afecta a toda la población, desde el bebé que nace hasta la persona que muere, a todos. Totalmente de acuerdo. Todo. Entonces, bueno, pues eso. Bernardo me estoy falando un poco, pero bueno, que estoy hablando con pasión, ¿no? Ha sido un placer el que nos hayas aclarado tantas cosas. Es un placer escucharte, pues sabes de esto y mucho, y hablaremos más veces, ¿te parece? Ningún problema, ya sabes que yo el tema de seguridad vial es mi pasión y siempre, sí, verdad. Sí, Jaime lo sabe y es más divertido porque él es un hombre que le gusta el motor a fondo, sí. pero bueno, en la conjunción entre lo que yo aprendo de él y lo que él se deja aconsejar por mí, pues yo creo que ahí está el éxito. Buen equilibrio, de acuerdo. Bernardo, muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego. Adiós, Jaime, adiós. Bueno, amigo, y ahora tenemos también una historia realmente curiosa, porque ahora José Miguel nos va a hablar, seguro que si les menciono la palabra Citroën, todos conocen Citroën, pero si les hablo de André Citroën, igual ya no tanto, pero ahora nos lo va a contar José Miguel. A ver, José Miguel, ¿quién fue André Citroën? Pues para mí, uno de los mejores industriales de su época, un pionero en el marketing y, sobre todo, una gran persona. Entonces, vamos a comenzar. Empieza. Pues bueno. Sobre todo lo último, y una gran persona, que eso es muy importante. Sí, y a lo largo hoy del reportaje que te traigo lo vas a ver. Pues bien, nació en París el 5 de febrero de 1878. Era hijo de Levi Citroën y de Marta Amelia Kleiman. Su padre era un judío holandés que había migrado a París con su esposa, que era también judía, de origen polaco, en el año 1873. Entonces, este señor se dedicaba al negocio de la joyería, de las gemas, de las piedras preciosas, de los diamantes sobre todo. Y curiosamente, el abuelo de André vendía limones en Holanda. Sí, pero es que lo curioso es que en holandés a los limones se le llama Citroën. Es como se llama, claro. En holandés. Bueno, pues cuando llegaron a Francia pusieron la diéresis, los dos puntitos encima de la E al apellido para afrancesarlo más, para que no fuera hacerlo más francés. Sí. Bueno, en el año 1883, con 5 añitos que tenía André, hay una desgracia en la casa, va mala cosa, y bueno, el padre se vuela la tapa a los sesos, se suicida. El padre se suicida y la madre pues se tiene que hacer cargo del niño, de toda la familia, y saca adelante a sus hijos y se pone al frente del negocio de las gemas, de los diamantes del padre. Bueno, el niño era un niño muy espabilado. André era un buen estudiante, era un apasionado de los libros de aventuras, sobre todo de un ilustre escritor muy famoso en esa época, que es Julio Verne, que le marcaría para bien a lo largo de su vida.
devoraba los libros. Era un chico bastante despierto, muy inteligente, como bien digo, y le gustaba mucho buscar aventuras, que más tarde todas estas cosas le llevarían a ponerlas a cabo. O sea, porque llegó a cruzar el desierto del Sáhara, viajar a Asia. Bueno, eso luego, la fantasía es memoria. Luego lo voy a contar. Mira, si le gustaba la tecnología y todas estas cosas, que en la construcción de la Torre Eiffel en París en 1889 para la exposición universal, lo dejó tan impactado, porque él todo lo que podía de trabajar en cualquier artilugio de casa mecánico, pues le interesaba, de ingeniería, pues eso ya le da la puntilla a él y decide que él quiere hacer eso, él quiere ser ingeniero, quiere crear. Bueno, y así pues tiempo después él sigue estudiando, como la madre sigue con el negocio familiar, y bueno, se entra en una de las escuelas más prestigiosas y hace ingeniería en Francia, en el École Polytechnique, donde destacó con unas notas impresionantes. Fue de los primeros de su promoción, si no fue el número 1, bueno, entre todos sus compañeros. Él sigue así, se licencia en 1900, hace el servicio militar y llega a ser oficial de, no sé si era el ejército. Sí, el ejército francés. Este es un año, me parece que más joven o más pequeño que Louis Renault. O sea, es que todo va... Sí, pero es más o menos de la época, son contemporáneos. Son de la misma quinta. Bueno, pues se licencia, hace su servicio militar. Bueno, pues en el verano de ese año, más o menos, de finales en el año 1900, pues aprovecha un viaje familiar con su madre y sus hermanos y se van a visitar a los parientes de su madre que tenía en Polonia. Esto le marca mucho, por lo que vais a ver ahora, porque allí... El viaje está a Polonia. Sí, él se va a Polonia a ver a la familia de la madre y llega y ve en un granero que estaban moliendo trigo, y ve unos engranajes grandes, por ahí tenemos una fotografía, con dobles espigas en V, es un engranaje doble helicoidal, que usaban para moler el trigo, en madera, estaba hecho de madera, una moliente, estaba tallada en madera. Estos engranajes helicoidales dobles fueron la inspiración que luego más tarde le daría para fundar la... Engranaje Citroën. Sí, el emblema de Citroën. Pues bueno, fíjate si le llegó a impresionar, que cogió y le habló con él, creo que era familia de él, para que le diera la patente, le compra la patente. Él, con todos sus ahorros que tiene, le compra la patente y nada, se lo lleva a Francia, lo patenta allí en Francia y dice, bueno, pues yo aquí tengo que sacar un negocio rentable de esto si lo pusiera en acero o en metal, porque eran mucho más silenciosos, mucho más efectivos, doble helicoidal. Entonces coge con unos compañeros que tenía de la carrera y monta un pequeño negocio que se llama Citroën Histing y compañía, que está especializada en engranajes, que luego eran una innovación, eran silenciosos, estables y muy fiables. Así nació el famoso símbolo de la marca. Bueno, y así unos años después, en el año 1906, la empresa de automóviles de lujo Mors estaba al borde de la quiebra, de la bancarrota. Él tenía un pequeño tallercito, que era donde estaban haciendo los engranajes, que tenían total, con los socios, unos compañeros, me parece que serían unos 10 trabajadores o lo que fuera. Y bueno, en el año 1906, Mors está, ya te digo, al borde de la quiebra, y le ven que era un joven despierto y muy inteligente, y bueno, lo contratan. Lo contratan como director general y administrador, o sea que no empieza fuerte, y administrador. En poco tiempo transforma totalmente la empresa, reorganiza la producción, estudia la necesidad de los clientes, la gama de los productos, la gestión empresarial, o sea, todo. Y va funcionando. Llega así que en 1912, igual que hizo su coetáneo Louis Renault, coge y se va a Estados Unidos, se va a Detroit y conoce a Henry Ford, estudian las cadenas de producción de Ford allí en Detroit y bueno, pues viene muy impresionado por observar todos los métodos de producción que eran punteros en esa época, pues ya los trae en la cabeza. En los años que estuvo al mando de Mors, multiplicó la venta de los vehículos de lujo de Mors. Ahí tenemos una fotografía de un coche de Mors, hemos visto, lo entregaban con 4 potencias. Es que lo que me gusta del tema este de Mors es que él, aparte de sanear la empresa, lleva a unos niveles de publicidad y de carteles que eran verdaderas obras de arte, con información que daba a los clientes de la potencia, de los precios, de todo, que hasta entonces pues no solo se interesaban en comprar un coche. Nuestros artistas en automóvil. Sí. Bueno, pues en los años que estuvo al mando de Mors multiplicó la venta por 10.
Caramba. De 1906 a 1914, en 8 años que estuvo, lo multiplicó por 10. Entonces los coches se hacían de manera artesanal. Claro. Entonces el hacer un coche en un año, a lo mejor hacían 100, 125 mos, como mucho. Sí, era todo hecho a mano, todo con ya él con las técnicas de venta y sus mejoras técnicas, lo multiplicó por 10 y llegaron a hacer, pues fíjate, pues si eran 1000, pues eso, pues qué barbaridad. O 12.000 coches. En el año 1913, mientras que estaba con Mors, amplía la empresa, ¿no? Funda la compañía Citroën, Gistin y compañía, ya con más dinero porque coge la herencia de su madre, de los padres. Y bueno, fue un éxito, ya le iba mejor las cosas. Ahí nace la marca Citroën. Sí, entonces se traslada a la fábrica de Mors, ¿sabes? Al lado de la fábrica que tenía de Mors, y al tiempo se cambia el nombre por la Sociedad Anónima de Engranajes Citroën, su empresa, que antes se llamaba Gistin y se queda la mayor parte del accionariado. En mayo de 1914, ya contaba él 34 años, pues bueno, se casa con Georgina Bingen, pero 2 meses después estalla la Primera Guerra Mundial. Y aquí es una de las cosas ya que vamos a ir viendo de lo listo que era y en lo que pensaba y lo buena gente que era. Bueno, pues es movilizado, como él era oficial de artillería, era teniente, pues nada, lo movilizan como oficial de artillería. Más tarde sería ascendido a capitán y sus superiores veían que era un tío muy despierto y bueno, venía de ser un director general de una empresa de automóviles, o sea, no era un simple oficial. Sí, no, está claro. Bueno, enseguida toman en cuenta el general jefe de la artillería francesa de París, tenía mucha mano con el gobierno de entonces, pues bueno, él no hacía más que aconsejarle, le tendría en el Estado Mayor, supongo, porque si no, no me lo explico. Pero bueno, él empieza a darles consejos para aumentar la producción de proyectiles para los obuses. Sí, sí. La gente dice que el obús es lo que sale del cañón, eso es el proyectil. El cañón es el obús. O sea, el obús es todo. Es la pieza. Los artilleros ahí nos corregirían. Entonces, bien, pues consigue montar dentro de su fábrica, se ponen a trabajar pues, le destinan allí, dice, venga, encárgate de la producción de obuses para artillería. Y bueno, se producían al día unos 10.000 proyectiles en 1914. En 1917, que le sigue nombrando, ya eran 50.000. O sea, multiplica por 5 la producción. Sí. La fábrica fue de tal éxito que venían empresarios de otros países a observarlo, porque lo hacen en los terrenos de él. Sí, claro. Bueno, en el taller trabajaban 13.000 mujeres. Tenemos por ahí una fotografía. Sí, la estamos viendo aquí ahora mismo. Mujeres, una nave. Evidentemente los hombres en la Primera Guerra Mundial estaban defendiendo París. Entonces, las instalaciones de la fábrica eran lo nunca visto hasta entonces. Ahí tenía medios y contaban con vestuarios, con duchas, restaurante, tenía casi un pequeño hospital, tenía una enfermería con 12 enfermeras y un médico en plantilla continuamente. Qué bien. Es que esto ya es un general, porque luego él se queda es suyo la empresa. Sí. Pero bueno, tenían equipos de rayos X, cirugía menor, ginecología, obstetricia, consultorio odontológico, salas de juego para lactancia, guardería, etcétera. Todo esto se fue haciendo unos añitos después, claro. A lo largo de la guerra y cuando él monta la empresa, porque él se queda todos estos terrenos, ¿no? Entonces, había una canción en esa época que se cantaba por las calles, que decían, que incluso hablaba de ir a parir a Citroën. Ir a parir a Citroën. Sí, pues mira, es que las mujeres que trabajaban para Citroën, dice, las embarazadas recibían una prima mensual, un subsidio por nacimiento del hijo. Ahora que están diciendo lo del cheque bebé, no sé qué. Pregunta luego que querían hacer otra vez el cheque bebé. No, pues mira, esto ya lo estaban haciendo el año la Primera Guerra Mundial. Sí. Le daban un mes de permiso pagado y bonificaciones por lactancia, cosas impensables en la época y que Citroën llevó a cabo. Llegó a producir más de 25 millones de proyectiles. Todo un récord. Entre los años 17 y 18, el gobierno, como le ve que la producción era impresionante y lo bien que dirigía el tema, pues le encarga la reorganización de toda la industria armamentística de Francia. Los servicios postales militares y luego lo que es más importante también para la población civil, no va a ser solo munición de guerra, ¿no? Sí. La distribución del racionamiento del pan. O sea,
las raciones de comida. Sí, claro, estamos en guerra, claro, imagínate el razonamiento. Bueno, pues ya termina, en 1918 termina la Primera Guerra Mundial y vuelve ya a la normalidad. Entonces convierte todas las instalaciones militares que tenía, reconvierte toda la fábrica de armamento en una moderna industria de fábrica para fabricar automóviles. Entonces así es como en 1919 ya es cuando monta la empresa de automóviles Citroën. Fue el primero en hacerlo en Europa, porque ya lo hacía en serie y tal, y quería popularizar el automóvil como hizo Henry Ford en Estados Unidos y en el mundo. Entonces también el coche era bastante más barato. El 4 de junio de 1919 nace el primer vehículo europeo fabricado en serie, que es el Citroën Tipo A, que tenemos una fotografía lo tenemos viendo, pues, bien bonito que es. HP. Bien bonito, ¿verdad? Ay, por Dios. Pues fíjate, Jaime, los avances tecnológicos que tenía para ser el primero en producir en serie. Este vehículo ya venía con arranque eléctrico. Acuérdate que era la manivela, que había que hacer un notable esfuerzo. Era una novedad que lo habían hecho ya en Estados Unidos, claro, pero fue el primero en Europa. Esta novedad lo acaba de estrenar Cadillac ese mismo año. Fíjate. Y ya lo puso aquí André Citroën. Se comercializaron hasta 1921 y se fabricaron más de 24.000 vehículos de estos. Pues es que lo mejor es que para venderlos, André creó una amplia red comercial. ¿Bien? Creó una amplia red comercial y técnica. En el primer año ya tenía unos 200 establecimientos, más o menos pequeños, de gente. Bueno, luego ya en 1925 llegaría a tener hasta 5.000 a lo largo de los años que tuvo Citroën. Madre mía. ¿Sabes? Pues mira, en esos años, fijaros, produjo y vendió el doble que su competencia. Su competencia no era otra que Renault y Peugeot. Pues hizo el doble de producción. Impresionante. Con ello. Bueno, ni que decir tiene que absorbió a la empresa que había dirigido años antes, que fue la que le introdujo en el mundo del automóvil, que fue Mors. Entonces, la absorbió Mors. Bueno, pues el precio de este coche que tan bonito que le gustaba a Jaime tanto, cuando salió, en el año 1919, era de 7.950 francos franceses, que para ser un coche, como ya fue producido en serie, bajaba bastante el precio de los 7.000 francos son un dinero. Ya lo que había para las ventajas técnicas que tenía. Olvidemos, arranque eléctrico debería ser, fíjate tú, estar ahí tirando. Cada vez que tengas que poner el coche en marcha, vas para adelante, le metes la manivela y empiezas a dar vueltas. Pues vendió tantos coches porque era un genio del marketing y de las promociones y de la publicidad. Fíjate que llegó en 1922. Llegó a contrató a uno de los aviadores. Vosotros habéis visto muchos documentales. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial había un exceso de pilotos ociosos que no hacían nada. Empezó el correo postal, ellos mismos con sus propios aviones. Había veces que se llevaban, en Estados Unidos sobre todo, llevaban hasta los propios aviones que habían estado en combate con ellos. Lo vendían a precio de saldo. Bueno, pues él cogió a un piloto de estos y en 1922 hizo que le escribiera en el cielo, con humo, va a hacer la patrulla Águila aquí cuando pasa, el nombre de Citroën. Sí, de hecho, estamos viendo una foto ahora que nos ha puesto Héctor. Escribiendo el nombre, pero es que lo hizo en 5 kilómetros de ancho de cielo. O sea, esa foto que estáis viendo es auténtica. Y estaba en la vertical que se estaba celebrando el Salón del Automóvil. O sea, fíjate que dejaría a todos totalmente anonadados al verlo. Lo nunca visto en Europa, claro. Bueno, en esos años, 1922, pues ya el tráfico iba aumentando en las calles francesas. Ya, pues claro, lo que estábamos hablando hace un momento de las señales de tráfico y tal, pues no había, ¿no? Entonces, bueno, pues André Citroën ya empezaban a ver letreros para decir para dónde iban, si era prohibido o no. Pues Citroën no se le ocurrió otra cosa que decir, hombre, pues mira, voy a aportar yo señales de tráfico con mi logo, haciéndome publicidad, y donó al gobierno francés 100.000 señales de tráfico. Les estaba haciendo la publicidad en todos los sitios de todo el que tenía coche, cualquier señal. 100.000 de ellas llevan la publicidad de André Citroën. Para eso, el símbolo de Citroën. Utilizó lo que le sobró de los obuses, lo apretó, un poco la marca y ala. No, lo de los obuses era del gobierno francés. Lo que pasa es que, claro, le salió gratis la publicidad. Entonces, además de contribuir a la seguridad de todo, pues lo hizo gratis. En diciembre de 1922 a marzo de 1923 se hizo la travesía del Sáhara con la prensa en un semi-oruga, que ningún automóvil lo había hecho
nunca jamás una claro. semejante gesta. Sí, sí, bueno. Entonces vais a ver alguna fotografía, supongo que Ya tendremos tendrá ahí. esto. Bueno, pues para asegurarse de poder hacerlo, esta idea, contrató a un ingeniero militar, quedaros con este nombre, A ver. ya sabéis por qué lo digo, A ver. se llamaba Adolf Kegresi, y había patentado un sistema de convertir vehículos en semiorugas, y a Louis Audouin, que conocía el norte de África y los carros de combate, vamos, los tanques, para dirigir el equipo. Lo hizo su mano derecha, el director general de Citroën, que es Georges-Marie Hier. Bueno, pues el 19 de diciembre de 1922, 5 Citroën B2 de 10 caballos, adaptados por Gessery, y 10 personas parten de Toulgourt, que estaba en Argelia, y van hasta Tombuctú, en el actual Mali. Son 3.500 kilómetros que se hacen en 20 días de travesía por un desierto desconocido como era el Sáhara, y que luego volvería a cruzar en el viaje de regreso al que retornaron el 6 de marzo de 1923. Ya le echaban narices. Sí, sí, aprovecharon el viaje para llevar el correo Madre mía. al gobernador de Tombuctú. Sí, sí. E incluso se hizo un documental, fíjate qué curioso, de la aventura, que estuvo en cartel en varios cines de París durante 4 años. Bueno, decir que de esos 5 vehículos que salieron ellos, solo terminaron 2. Obviamente esa gesta pues se averiaban por el camino, Hombre, ¿sabes? claro, En el- no llevaban asistencia ni nada. No. Los propios que iban llevaban para repararlo. Y bueno, pues canibalizaron las piezas cuando se iba quedando uno, pues reutilizaban. En esa década de los años 20, y en colaboración con la red de concesionarios, organizó, que esto fue lo que más llamó la atención de todo el mundo, los pueblos, porque les llevaba los coches a ellos. Normalmente el que vivía en una gran ciudad como París, las grandes ciudades francesas, tenías concesionarios, la gente era más pudiente, pero claro, uno que vivía en la otra punta del país le costaba mucho trabajo las comunicaciones en esa época. Y él le llevaba el coche. Pues él dijo, no os preocupéis, esto no lo ha hecho nadie, pero lo voy a hacer yo. Entonces pues cogió e inventó la caravana Citroën a partir de los años 20 y tanto. Pues nada, entonces esto consistía en poner a disposición de los potenciales clientes en sus localidades. Él llevaba 12 vehículos para que los probaran la gente que quería. El Citroën era famoso porque siempre repetía una frase, que la teoría no servía para nada, que lo importante es el ejemplo. O sea, el movimiento se demuestra andando, por así decirlo, ¿no? Entonces, estaba tan convencido de esta frase, de lo que decía, que la dedicaba a todo. Por eso quería que las personas pudieran probar sus coches y así conocer de primera mano pues las ventajas, los inconvenientes, sus experiencias, ¿no? Qué bueno. Bueno, pues la prueba tendría que ser lo más realista posible. Por ejemplo, pues no era lo mismo hacer una prueba en las inmediaciones de París o de Lyon o de una ciudad grande que de una provincia más abandonadita, claro, con las carreteras peores y tal. Entonces él llegaba, ponía allí 4 o 5, o sea, en este caso 12 vehículos, cuando aprovechando, si eran las fiestas patronales de esa ciudad, sí, o si había una feria de ganado, que era la que movía gente, porque también hacían camionetas, los de Renault, no eran solo turismo, y dejaba que los probaran. También inventó estas campañas de prueba publicitaria, empezaban semanas antes, hacían unos carteles como ese que tenemos aquí detrás de Renault, pero con otro, que eran... Pues la Michelin. Sí, Michelin, de Michelin. Sí, sí. Pues eran verdaderas obras de arte de los carteles. Bueno, pues luego se ponían unas carpas con banderas, pues como ahora. O sea, todo esto fue el pionero, que lo hizo André Citroën. Y todo perfectamente organizado. Bueno, también se llevaban los orugas estos cuando habían terminado la esta del Sáhara y demás eventos. Que todo esto fue un espectáculo toda la década de los años 20. También inventó una cosa que se llevaba también allí y hacía unos coches a réplica, a escala. Lo estamos viendo para ahora los mismo. niños. Sí, qué bueno. Unos coches de juguete que eran igual que los que iban a comprar los papás. Qué bueno. Y oye, también los vendían. Pues estas pruebas llevaron a gente de provincias y pequeños pueblos pues a tener la oportunidad de probar vehículos que de otra manera no se hubieran hecho nunca. Esto tuvo un impacto publicitario enorme porque fue pionero. Esos eran los famosos coches de pedales que tú no has llegado a usar, pero yo sí. ¿El qué? Los coches de Los pedales. coches de pedales, estos pequeñitos, los de claro, los chavales. claro, Sí, claro. los he usado. Lo que pasa es que yo con 5 años ya me compraron un car a motor. Bueno, Es que claro, era muy turbo, aventajado. No era turbo, pero sí. Yo no sabía montar en bicicleta y tenía yo un car. Claro. Pero artesanal, no el car Ya, como ya, lo que ya, hemos ya. visto en el episodio tal. Me hicieron un carro artesanal en un taller
Porque, fíjate, os voy a contar rápidamente. Pero muy rápidamente. Porque tenía 5 hijas y estaba esperando un sexto y que iba a ser un niño. Entonces el padre tenía una red de talleres. Le hizo un coche para él y nació otra niña, entonces se lo vendió a mi padre. Así de rápido. Bueno, otro impacto publicitario que tuvo enormemente fue, por ejemplo, hizo un coche, que está por aquí, hay una fotografía del amarillito, que era para mujeres, incluso, porque era más chiquitito, más recogidito, pero tuvo un éxito brutal. Otra cosa que fue impresionante, la campaña publicitaria que hizo en 1925, no se le ocurre otra cosa que iluminar la Torre Eiffel con su apellido, con el apellido de... Sí, bueno, hemos visto también la foto. Fue 250.000 bombillas. Man. Esto lo contrató durante 9 años. O sea, Citroën vendía, pero es que todo lo que ganaba lo invertía, incluso perdía dinero, por así decirlo. O sea, se entrampaba. Pero que la publicidad es una inversión, está es claro. Una inversión, sí, señor. Pues mira, 2 años después, en 1927, cuando vino el espíritu de San Luis, que cruzó el Atlántico sin escala, de Lindbergh, dice, el propio Lindbergh decía: he podido llegar a Le Bourget para tomar tierra, me he guiado en la aproximación final por las luces de las que tenéis en la torre. Joder, que pone Citroën. Fíjate. O sea que lo mantuvo hasta 1934. Claro, mantuvo tiempo. Bueno, incluso luego siguieron haciendo más ride de estos que son muy interesantes, que podremos hablar otro día de ellos. Y hizo otro más que fue en Argelia. Fueron 20 hombres y estaba otra vez los mismos, Luis Andoin Dubrey y Hart, que era la mano derecha de Citroën. Comenzó en Argelia y terminó en Madagascar. En total recorrieron 24.000 kilómetros a través de África. Llegaron a Antananarivo, la capital de Madagascar, el 20 de junio de 1925. 6 vehículos, de los que faltaban, estaban recorriendo otros 5.000 que bajaron hasta Ciudad del Cabo, hasta África. O sea, iban sobrados. Venga, para adelante. Todas las experiencias anteriores. Bueno, este viaje fue todo un reto de película, fue un tema aventurero también. Pues hubo que cruzar ríos con balsas, incluso construyeron un puente de 58 metros, arenas movedizas, tribus caníbales, nada más de todo, ¿no? Claro, imagínate. Además de la aventura, fue un viaje científico y humanístico. Se filmaron 27.000 metros de película, se hicieron 6.000 fotografías, se cogieron 300 muestras de plantas, 800 aves y 1.500 insectos, de los cuales muchísimos no estaban todavía catalogados, eran desconocidos, no estaban catalogados. Bueno, a esta aventura le seguirían otras, como el crucero amarillo del 31 al 32. Ahí pierde a su mano derecha, a Jean-Marie Heard, que muere en Pekín de una neumonía, porque no le dejan los rusos cruzar su territorio. Esto ya hablaré otro día. Más detalladamente. Del tema. Nos quedamos 5 minutitos tenemos. Ya, estamos mirando el tiempo. Bueno, otra de las cosas que inventó André Citroën, que perfeccionó, no es que lo inventara, es que vendía los coches a crédito. Ah, qué bueno. Claro, empezó a dar créditos en sus vehículos. Entonces, fíjate, al principio, para la compra de cualquier modelo, pues normalmente eran a 12 meses, a un año. Pues lo llegó a poner a 18 e incluso a 24. Se quedó en una financiera, de pedir a los estos, que él mismo iba pidiendo y tal. En 1926 producía ya 400 coches al día. La planta de París, coches al día, 400 diarios. En la planta de París trabajaban 30.000 personas. Madre. Al año siguiente, en el Salón del Automóvil de París, hizo jornada de puertas abiertas y dejó pasar a la gente a ver cómo se trabajaban en la factoría. Ese año fue el primero en poner las 13 pagas a sus obreros. Tenía 30.000 personas trabajando para él. También fue el primero en editar un manual de reparaciones y catálogos y recambios, ya en el año 24. Y un manual de taller para los coches. Impresionante. O sea, fue acojonante. El primer coche de Europa. Hizo también el primer coche de Europa todo en acero. En 1926, con el B14, ya montó luces de freno. No fueron obligatorias hasta los años 50. Ya llevaban freno de tambor en toda la rueda, llevaba servofreno, asientos delanteros regulables, etcétera. Fue el primero tenía avances el coche, en fabricar un coche con tracción delantera, el Traction Avant, que fue en 1934, que era un coche muy avanzado para su época. Tenemos una fotografía de él, coche negro, lo hemos visto en muchas películas de los alemanes, que lo coge la Gestapo. En aerodinámica, pues Citroën siempre ha sido puntero. Años después salió el... ¿A ese coche no le llamaban el Pato? ¿O algo así? No, el Pato eran los taxis que habían en Madrid, que eran cuadradotes. Vale. Pues mira, esto era el 11 normal, 11 o 15 ligero, 11 ligero. Esto estuvimos aquí en Riaza. Sí.
Éramos chavales. Qué bueno. Vamos a seguir, que estamos en tiempo. Pues fue pionero también en utilizar la carrocería autoportante o monocasco. Monocasco, sí. También para demostrar la robustez hizo lo que luego le imitarían otros, como dijimos el otro día, y tiraba el coche por un sí, para dar la fuerza, joder. Que luego le imitaron. Citroën llevaba años vendiendo sus coches a crédito, que más del 30% lo vendía así, incluso más. Pero llegó en 1929, como todos conocemos, el crack de la economía, y estalló una crisis financiera, que fue el famoso crack del 29. André había apostado todo por el Traction Avant. Lo que pasa es que lo apostó todo a una carta, incluso la antigua factoría de Javel, donde había hecho la fábrica de armas, la demolieron entera y la hicieron más grande. La hizo el triple de grande. Todo esto en tiempo récord, y además con los problemas económicos. Por eso cuando se presentó el Traction Avant en 1934, André ya no podía afrontar los pagos. André tenía una deuda monstruosa y se declaró en bancarrota. La empresa quedó en su mayor acreedor, que no era otro que los hermanos Michelin. Joder. En este caso el hermano, porque el otro hermano Michelin nació en 1931, murió en el 31, entonces quedó el otro hermano Michelin, que hay una fotografía que sale de él. Citroën fue, además de un gran empresario que lideró el marketing en Europa, era una persona que le gustaba disfrutar de la vida. O sea, era un tío que le gustaba la fiesta. Ocurre divertirse. Sí, hacía fiestas en su piso, vivía de alquiler, o sea, fíjate, un buen piso de Francia, pero de París, y era muy sociable, era amigo de personajes como Charles Chaplin, incluso Picasso, o sea, vamos, toda la gente de principios del siglo que estaban allí en Francia, que eran alguien, era amigo. Incluso era, fíjate, se llevaba bien con Henry Ford. Tenemos una fotografía ahí que es de 1933, cuando Ford era un declarado antisemita que compró el periódico, le ponía a París, él era judío, y están, bueno, dándose la mano. Ahí lo vemos, lo estamos viendo ahora. Pues bueno, iba a teatros, a casinos. Un día ganó en el casino lo que a día de hoy serían 3 millones de euros en una tarde. Sí. Pues mira, ya no solo eso, se dice que cuando André bajaba a la planta, una planta, no olvidemos, tenía 30.000 empleados. Él bajaba a la planta y le gustaba hablar con su gente, con sus empleados, inclusive a los comedores a comer con ellos, como era el jefazo gordo. O sea, se jactaba también de conocer personalmente a sus empleados. Hombre, no podía conocer a 30.000, eso es obvio. Pero bueno, pues el hombre era muy apreciado por su gente, porque mientras que Renault y Peugeot estaban despidiendo gente, él los seguía manteniendo en su puesto, aun con pérdidas. Qué bueno. Aun con pérdidas. Pues te digo que era una gran persona. Y el compromiso de las empresas, el compromiso social, que eso no se entiende. Tenía un compromiso terrible. Lo que pasa es que ya, claro, la ruina del crack del 29 no pudo remontarla, y arruinado y enfermo, en noviembre del 34 se retira. Y la empresa se la queda su mayor acreedor, como hemos dicho, que era la empresa Renault, y nada, se retira y es operado a principios de año de 1935, es operado del estómago, pero nada, descubren que tenía un cáncer de estómago y muere en la ruina en 1935. Qué pena. De un cáncer. Qué pena. Y bueno, André Citroën en esos años estaba después de Ford como segundo fabricante mundial de vehículos, en una época en la que luchó mucho por los derechos de sus trabajadores. Sí, lo hemos demostrado, todo lo que impuso él. Incluso cuando en esos años estaba en la lista, luego en 1940, cuando los alemanes entraron en París, Citroën había sido investigado por la Gestapo años antes. La empresa, ya hemos contado que sí saboteó, pero él ya había fallecido en 1935, no llegó a ver la Segunda Guerra Mundial, pero también tenía la Legión de Honor, merecidísima, por todo lo que hizo en este aspecto, y fue un gran hombre para Francia, aparte de un gran industrial. Ya lo creo, y fíjate, y terminar creo que he terminado en tiempo. Eres un monstruo. Eres un monstruo. José Miguel Gobantes, ha sido un placer como siempre escuchar tus historias, y además siempre nos tienes aquí a los dos con la boca abierta, y a nuestros oyentes también, como siempre, interesantísima la charla con los expertos. Qué monada, nos dice Carmen Borja, qué monada el coche con usted a subir en un paseo veraniego en ese coche antiguo amarillo, joya, nosotros. Y aquí nosotros. Ese coche lo llevaba su mujer también, que junto con Dugas,
que hablamos el otro día de ella, y otra baronesa, que fueron de las primeras, estaban metidas en el Club del Automóvil de Francia, todas estas cosas, la mujer de André a principios de los años 20, pues también para promocionar un poco, y aparte que la gustaba. Sí, hombre, claro que sí. Amigo, muchísimas gracias. Señor Gobantes, ha sido un auténtico placer. Jaime Sornosa, muchísimas gracias. Pues, y amigos, les dejo ahora en un ratito, nada, en 5 minutos, volvemos otra vez. Insisto, ya saben que estamos en plena campaña electoral, tenemos este domingo tenemos elecciones, y hoy recibimos aquí al PSOE con Alicia Palomo, Sergio Iglesias y Andrea Rico. En un ratito de nada, ¿vale? Hasta ahora, amigos. Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia.